Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este día un poco caluroso, pero es un día que Dios nos está dando. Vamos a seguir con el capítulo 18 del Evangelio de San Juan y vamos a orar primero. Padre Santo, a esta hora, Señor, nos encomendamos a ti, Padre, así como a todos los oyentes, Señor, de esta enseñanza, los encomendamos a ti, Señor, para que podamos entender y comprender mejor tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para entender y comprender mejor tu palabra. Nos unimos, Señor, en esta enseñanza del Evangelio de San Juan y queremos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a ver el capítulo 18. Nomás les quiero recordar lo que ya les habíamos dicho en la clase anterior, que era el día de la Pascua. Había empezado a las 6 de la tarde, habían tenido la última cena que se menciona en la palabra de Dios, en la Biblia, en los Evangelios. Era la última cena que el Señor iba a participar con los apóstoles. Y después de ahí, pues se fueron al huerto de Getsemaní. Pero no olvidemos y tengamos bien marcado que en nuestra mente que era la Pascua de los judíos. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Ese huerto era el huerto de Getsemaní. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondió: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Muchas veces se ha preguntado la gente que en la Biblia no se menciona que hubieran caído las personas por el poder del Espíritu Santo. Pero vemos en el libro de Daniel que cuando se le apareció el ángel, ¿verdad?, una de las varias veces, él cayó a tierra. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando dice yo soy, también caen a tierra, aunque no eran convertidos, pero el poder del Espíritu Santo, por la palabra que había dicho nuestro Señor, el yo soy, ¿verdad?, eso lo había mencionado desde en el monte, en la montaña a donde había estado Moisés, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Y ahí le había dicho mucho antes, del monte Sinaí, cuando se le apareció en la zarza, les dijo: diles que yo soy, ¿no? El yo soy. Eso era todo lo que les había dicho. Y aquí estaba repitiendo nuestro Señor Jesucristo: el yo soy. En el versículo 7 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejara ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. En Lucas 22:51 nos aclara que nuestro Señor Jesucristo lo sanó. En el versículo 51 de Lucas, en el capítulo 22, dice: entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad
y tocando su oreja lo sanó. Nuestro Señor Jesucristo sana a este siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto fue profético porque iba a morir nuestro Señor Jesucristo por la salvación, no solamente del pueblo judío, sino de todo el mundo que aceptara, tanto el pueblo de Israel o los judíos, como el resto del mundo gentil. Los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. El otro discípulo era Juan el apóstol. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? De este hombre, dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentando. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada que he hablado ha sido oculto. ¿Para qué preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído que les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba aclarando que Él siempre había hablado públicamente. Nunca había hablado Él a escondidas o en lugares donde la gente no se diera cuenta de que traía Él pretensiones diferentes a la que Él traía en su corazón de predicar el Evangelio al pueblo de Israel y a los gentiles que les predicó. Cuando Jesús, en el versículo 22, hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le vio atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él negó, dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo, como le había dicho nuestro Señor Jesucristo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces, si meditamos en todo esto, no en la negación de Pedro, sino en toda esa noche que estuvo nuestro Señor Jesucristo, nunca durmió nuestro Señor Jesucristo. Nunca durmió, estuvo despierto, porque después de la última cena se fue al monte de los Olivos, y del monte de los Olivos ahí lo apresaron y ya se lo llevan a Anás y luego a Caifás, que era el sumo sacerdote, y ahí lo insultan, lo ofenden, lo bofetean, como estamos leyendo, pero nos damos cuenta que nunca durmió nuestro Señor Jesucristo. En toda la noche estuvo Él despierto. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre?
Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender que de qué muerte iba a morir, ¿no? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió nuestro Señor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho, salió otra vez y a los judíos, y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero aquí vemos que Pilato no quiso entender, ¿verdad?, que él le había preguntado a nuestro Señor qué es la verdad, y nuestro Señor Jesucristo le hubiera respondido, pero él se voltea y le dice a los judíos que no encuentra, a las autoridades judías, que no encuentra ningún motivo para acusar a este hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Así entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces vemos el castigo, ¿no?, y la humillación que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo sabía nuestro Señor que iba a sucederle, ¿no? La negación, la huida de los apóstoles, la negación de Pedro, la entrega con los romanos de golpearlo, la corona de espinas, todo lo sabía el Señor de antemano. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, ¿no?, porque tenía miedo de dónde se estaba metiendo. Si era verdaderamente un hijo de Dios o era el hijo de Dios, y él pues no quería crucificarlo. Y otra vez entró en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, ¿no? Qué declaración tan tremenda, de que la autoridad que tenía Pilato, Dios se la había concedido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que las autoridades son autorizadas y puestas por Dios, ¿no? Aunque
nosotros creamos que no está bien ese tipo de autoridad o esa persona que está en autoridad, pero ahí nuestro Señor Jesucristo hace reconocer que fue de parte de Dios la autoridad que tenía Pilato. Y aclara que mayor pecado tenía el que lo había entregado. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquele. Pilato le dijo: ¿vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando la cruz, salió del lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ellas eran las más fieles que estaban ahí, la mamá de Jesús. Ahora nosotros podemos imaginarnos, hasta cierto nivel, qué dolor sentiría la madre ver a su hijo, que ella lo conocía, ella lo había traído en su vientre y había nacido de ella y lo había criado desde su niñez hasta cierta edad, donde él ya empezó a trabajar con José. Imagínense el dolor que sentía la madre ver que sin motivo lo estaban maltratando, golpeando y crucificándole. Esa crucifixión era para la muerte. No era ningún lugar de un castigo, era para la muerte. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Esto es maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Como habíamos dicho antes, cuando salió de la última cena, cómo se paró en un huerto de uvas o de parras y les empezó a explicar, les dio a dar una enseñanza de cómo nosotros somos parte de las uvas que están en la ramita que está pegada al tronco, y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el tronco de las uvas, y las ramas era donde estábamos nosotros produciendo las frutas, eran los pámpanos. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, con toda calma, hizo una enseñanza muy profunda sobre los discípulos
y aún sobre nosotros. Pero después, aquí cuando está crucificado, ¿cómo se acuerda de su madre? Y sabiendo bien lo que seguía, ¿no? Porque iba a seguir un tiempo donde iba a haber mucha oración, mucho ruego, y ella quería que estuviera con alguien que la cuidara y que la guiara hacia donde él quería. ¿A dónde quería él? Que ella fuera parte de los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí vemos cómo se acordó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A pesar de su sufrimiento, a pesar de su dolor, le dijo: Madre, he ahí a tu hijo. O sea que el hijo iba a encargarse de ella, o sea, del apóstol Juan. Y después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces desde ahí Juan le empezó a cuidar a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eran las 3 de la tarde. Era el último sacrificio que se hacía en el templo. Habíamos dicho que el primer sacrificio era a las 9 de la mañana de nosotros, y a las 3 de la tarde era el último sacrificio, y era cuando se cerraban nuevamente las puertas del templo. Entonces es muy simbólico, ¿verdad?, que el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, dijo: aquí el Cordero de Dios. Él fue el primero que lo identifica como el Cordero de Dios. Y ahí Él entrega su espíritu, y a las 3 de la tarde nuestra. En el versículo 31 dice: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Realmente las muertes en la crucifixión eran muertes por asfixia, porque quedaban colgando y se empezaban a ahogar las personas, y llegaba un momento en que ya no podían respirar. Entonces, como tenían poquito tiempo de haber sido crucificados, no querían que durara todavía más para que poderlos sepultar, porque al día siguiente era sábado. Y en el versículo 32 dice: Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque así marcaba la ley, que el cordero pascual, el cordero que se iba a comer en la Pascua, no debía de ser quebrado ningún hueso de él. La primera Pascua fue en Egipto, y fue la recomendación que dio Moisés a la gente, que no se quebrara ningún hueso del corderito. Y así nuestro Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, no perdió ningún hueso, no se le quebró ningún hueso. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. La sangre y el agua que salió del costado era porque el corazón se había roto de la agonía que había pasado, del sufrimiento que había pasado por todos los pecados que había tomado en él. Por eso en otros evangelios él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque aún Dios
le volteó la cara cuando lo vio lleno de los pecados de la humanidad. ¿Verdad? Entonces es muy, muy simbólico lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando le abrieron el costado salió agua y sangre. También esto trae una enseñanza. El agua, ¿verdad?, es el Espíritu Santo y la sangre es la de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados. Y el agua es el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, había varios discípulos de Jesús que eran discípulos anónimos porque no querían que los judíos supieran que ellos eran discípulos. Era Jesús y era Nicodemo, que eran hombres muy sobresalientes, y la tradición dice que la cueva era parte de la propiedad de José de Arimatea, que había hecho especialmente para que sepultaran a nuestro Señor Jesucristo. Ahí sobre una roca hicieron una excavación y ahí iban a sepultar a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo preparó José de Arimatea para nuestro Señor. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces, para ver a Pilato se tenía que tener una gran influencia. Y José de Arimatea tenía gran influencia, tanto religiosa como política, ¿no? Y no le pudieron negar que se llevase el cuerpo porque ya sabía Pilatos que había fallecido. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Aloes vienen siendo aceite aromático. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde estaba sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Era un sepulcro nuevo, que como les digo, que la tradición nos dice que José de Arimatea lo había hecho para nuestro Señor Jesucristo. No sabemos en qué forma nuestro Señor Jesucristo preparaba algunas cosas, como por ejemplo el aposento alto. Ya sabían, como por ejemplo el burrito o el asno, no quiere decir burrito, pero el asno, ya sabía el señor, el dueño, que se lo iba a prestar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no sabemos cómo arreglaba nuestro Señor Jesucristo esas cosas, ¿verdad? Pero Él las arreglaba para cuando fuera. Sí, la Biblia nos dice que era un pollino, hijo de asna. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, entonces aquí vamos a terminar, ¿no? Y vamos a ver en el capítulo 20 la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y ojalá ya hayamos sido claros. Hay veces que me confundo con algunas palabras, pero es porque me siento medio nerviosón hablando aquí solo. Bueno, yo sé que está nuestro Señor Jesucristo con nosotros, pero a veces es difícil hablar
por micrófono y a hablar también por la televisión. Dios les bendiga, hermanos, y para despedirnos vamos a hacer una oración, mi esposa y yo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, por esta bendición y este privilegio que nos das de estar aquí, Padre, hablando de tu santa palabra, Señor, y de comunicar a tu pueblo, Señor, las verdades que tú hiciste aquí en la tierra, las verdades que hay escritas en los evangelios, también en los profetas, cómo hablaron de ti, Señor, de cómo ibas a venir, cómo te ibas a ser humano para experimentar todas las cosas y salir adelante, no cometer ningún pecado, porque ibas a destruir las obras de Satanás, como lo destruiste, despojaste a Satanás del poder que tenía, que le había dado a Adán sin querer, pero porque no sabía el peligro que había, pero Adán le entregó las llaves, por decirlo así, de la humanidad que venía. Y queremos darte gracias, Padre, por esta bendición tan grande que nos has dado, porque ahora sabemos que cuando venga el Señor por su iglesia, partiremos para estar con Él. Aún los que hayan faltado o hayan muerto, serán arrebatados para estar juntamente con Él. Te damos gracias, Padre Santo, por ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo para la salvación de la humanidad, de todo aquel que cree. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.